Bienvenidos, queridos amigos, al programa Haciendo Familia. Hace muy poco, precisamente en el Encuentro Mundial de las Familias, Benedicto XVI nos decía lo siguiente: no paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros, vuestra capacidad de amar y de compadecer. Capacidad de amar y de compadecer. Benedicto XVI nos mostraba, nos hablaba del dolor después del rezo del segundo misterio doloroso, para que no tengamos miedo al dolor. Ese dolor y ese sufrimiento que, igual que la alegría, acompaña al hombre desde que nace. Precisamente para hablar de este tema, hoy hemos invitado a la doctora Elena Paso. Bienvenida, Elena, al programa. Gracias. Y vamos a hablar específicamente de este libro hermoso que acaba de salir a la luz, Elena, que terminas de hacer, que se llama Ser uno en el dolor. Lo muestro en cámara porque no tiene desperdicio. Ser uno en el dolor. Elena, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, este libro lo escribí pensando en acompañar a las personas que por alguna circunstancia de la vida deben atravesar experiencias de sufrimiento propias o porque tengan algún familiar, algún ser querido que se encuentre en situación de enfermedad o de alguna situación que particularmente les cause dolor. Entonces, yo pienso que para sobrellevar esas circunstancias es importante prepararse desde una formación de tipo espiritual y analizar las circunstancias que uno va a tener que atravesar para estar lo mejor preparado posible. Y en nuestra sociedad lo que noto es que existe un desconocimiento a los fines prácticos para estar lo mejor preparado posible para sobrellevar circunstancias de enfermedad, de dolor o de sufrimiento. Entonces la idea fue justamente eso, acompañar desde la formación médica, desde la formación espiritual, desde el acompañamiento humano a todos aquellos que por algunas circunstancias tienen que atravesar una situación de sufrimiento. ¿Te parece que últimamente se ha perdido un poco esa atención humana hacia el paciente? Yo al leer tu libro me quedó grabada una imagen que vos contabas, que a veces te venía a la memoria de tu padre, también médico, ¿no es cierto? Sí. Yo en la nota de autor escribo que tengo experiencias de vida porque vengo de una familia de médicos, ¿no? Entonces recordaba que una imagen que siempre me vuelve a la memoria es cuando yo lo acompañaba a él de chicos, porque papá nos llevaba a nosotros, a nuestros hermanos y a mí, a visitar a veces a sus pacientes y cómo nos atendían en la casa, era todo un acontecimiento, cómo recibían a papá, a sus hijos y cómo papá los acompañaba hasta el último de sus días, ¿no? Claro, como un acompañamiento más personalizado. Sí, y el ingreso del médico a la casa. Sí. O sea, papá iba a la casa y en algunas circunstancias nosotros lo acompañábamos. Pero a mí me quedó grabado ese ingresar del médico de familia, porque él era el médico de familia, que visitaba y acompañaba a ese paciente, ¿no? Y pienso que se perdió un poco. Por parte de los médicos y también por parte a veces de las mismas familias, ¿no? En tu libro también dices, los enfermos nos muestran el evangelio de la vida y es el objetivo de este texto acompañar desde la esperanza, ese camino en que el hombre se encuentra particularmente frágil. ¿Qué siente el médico ante ese enfermo
que sufre y que de pronto a veces hasta los propios avances químicos no alcanzan a calmar ese dolor. Bueno, el médico se tiene que preparar y estar formado para acompañar al paciente, pero el médico es igual que el paciente, una persona, entonces los sentimientos no se pueden dejar de lado. Uno cuando asiste a una persona siempre la asiste como uno también persona, entonces los sentimientos personales no se pueden dejar de lado, sino que siempre los asistimos desde el afecto, desde la comprensión, desde la mirada de la esperanza, y siempre los tratamos de tratar de hacer que exista una comunicación profunda, donde tanto el médico como el paciente puedan expresar su interioridad, que sea realmente un encuentro entre dos personas que tienen el mismo objetivo, que es buscar el bien de la persona enferma. Juan Pablo II nos demostró hasta sus últimos días, ¿no es cierto?, lo que es la dignidad del hombre mayor, de él con la responsabilidad que tenía, y cómo fue acompañándonos y mostrándose sin pudor, ¿no?, de su enfermedad que iba avanzando. Él su enfermedad la mostró, tuvo la generosidad de compartirla. Exacto. Y de a través de su enfermedad darnos una enseñanza. Sí. ¿Qué te parece que nos quería enseñar? Nos quería decir que siempre el hombre debe ser respetado y amado en toda circunstancia, es de salud o de enfermedad. Y que el hombre siempre, aún hasta el último minuto, nos puede llevar y dar un mensaje. Siempre podemos aprender, y de él aprendimos hasta el último minuto. Eso de haberlo hecho partícipe a todos nosotros de su deterioro físico y de su mayor vulnerabilidad, lo hizo muy humano. Y nos permitió a nosotros comprender la real dimensión de la atención de un paciente. Y no aislarlo, sino por el contrario, hacerlo más cercano, porque el dolor nos aproxima a todos y su dolor nos enseñó muchísimo, y la manera en que él fue tratado, hasta las circunstancias en que desde el punto de vista médico a él se lo respetó y se lo atendió en sus últimos días en su propia casa. Sí. Sin embargo, hoy, doctora, vemos que dentro del Congreso argentino hay varias leyes de muerte digna, que no es más que otra cosa que eutanasia. ¿Usted nos puede explicar qué es la eutanasia? Sí, ahí hay que hablar de 2 o 3 conceptos. Uno es el concepto de muerte digna. En realidad no está bien tipificada como muerte digna, porque lo que es digna es la persona humana. La persona humana siempre tiene una dignidad que es inherente a la persona. Nunca se pierde la dignidad, sea cual sea su circunstancia. La dignidad está dada al ser humano por sus características, por cómo está constituido, por ser un alma y un cuerpo unidos de manera sustancial, y eso solo lo tiene el ser humano. Y por otro lado, para nosotros desde la fe, el hombre tiene un valor especial porque está creado por Dios, a su imagen y a su semejanza. Entonces, esa indignidad que le es dada en el acto mismo de la creación no puede ser perdida en ninguna circunstancia. Nadie la puede dar y nadie la puede quitar. Por lo tanto, el tema de la muerte tiene que ver con que esa persona que tiene una dignidad inherente tiene que tener en el momento de acontecer su muerte natural los cuidados que sean adecuados a esa realidad humana. Lo que sí podemos hablar es de calidad asistencial, de calidad de vida hasta el último minuto de la vida. Y en eso tendría que existir una decisión médica, una decisión política, una decisión familiar, una decisión del mismo paciente, de trabajar para conservar la máxima calidad de vida posible hasta el último minuto de la vida. Ahora bien,
hay un concepto erróneo y es la llamada eutanasia. Sí. Por eutanasia se entiende aquella acción o aquella omisión que en el plano de la intención del que la ejecuta tiene por objetivo la eliminación, provocar la muerte de un ser humano. Se dice que esa eliminación del ser humano tiene un justificativo, que es evitar el dolor. Entonces, ahí tenemos que ver un concepto que es fundamental, y es que nadie tiene derecho de tomar la vida de otro ser humano. Eso es algo que es ilícito desde todo punto de vista. Aunque el propio paciente lo pida, ni siquiera el propio paciente es dueño de su vida. Lo que hay que hacer con los pacientes es brindarles una asistencia que sea de calidad óptima para que no sufran. Y en realidad la medicina moderna tiene muchos elementos como para evitar que exista un dolor. Esa argumentación del dolor en realidad no es válida en la actualidad. Puede ser que exista un dolor de otro tipo, un dolor moral, la angustia, la soledad, el sentirse con una depresión profunda, pero no es la solución la muerte del paciente. Exacto. Entonces, además, yo creo, no sé qué piensa usted, a veces cuando el paciente pide que acabar con la vida, no puede estar influenciado también por esa depresión tan grande, sí, de sentir la soledad. Sí, en general la causa no es el dolor físico, la causa es un dolor espiritual. Sí. Es un dolor interior, una angustia y es una soledad profunda. La causa de mayor sufrimiento moral es la soledad. El hombre está solo, y a veces está solo hasta de sí mismo, porque no enriqueció su interioridad, porque no fue hacia su interior y progresó en lo que es esa búsqueda espiritual. Pero no es la muerte física lo que soluciona eso, sino por el contrario. Entonces los proyectos que están en la actualidad en el debate no pueden instalar o no debieran instalar el concepto de eutanasia. Hay un error grave en considerar que al prevalecer la autonomía de ese paciente y al pedir él la eutanasia se le está haciendo un bien. En realidad se lo está matando, en forma activa o en forma pasiva. Lo que se está pidiendo es permiso para matarlo. Claro, permiso para eliminarlo, para matarlo, para quitarle la vida. Pero eso realmente toda vida tiene sentido, aún en las circunstancias de dolor. El dolor no puede ser vivido como una circunstancia de castigo, no es así. El dolor nos interpela, nos pregunta y nos lleva a ser mejor personas, a crecer a través del dolor. Entonces, no es el dolor lo que hay que eliminar. ¿Se puede crecer a través del dolor, doctora? Sí, yo pienso que sí. A ver, algún ejemplo que usted recuerde. Y los pacientes tienen, yo lo digo en el libro, que a través del ejercicio de la profesión de tantos años, yo veo cómo el ser humano en esa circunstancia se torna particularmente inteligente, en el sentido de poder llegar a profundizar y analizar hechos que tal vez en otro momento de la vida, por otras preocupaciones, los dejaron de lado. Pero en las circunstancias de dolor tiene una inteligencia muy penetrante el ser humano y piensa mucho y razona y reflexiona. Y esa circunstancia le puede hacer crecer como persona. Y siempre es un momento muy especial. Es el momento del amor. El amor hacia sí y el amor hacia los otros, ¿no? Pero el momento que se encuentra con él mismo. Con él mismo. Un poco lo que decía San Agustín, que no descansó hasta que él no se encuentra consigo mismo. Entonces, doctor, dice él, no busque fuera porque en el interior del hombre habita la verdad, ¿no? Exacto. O sea, es un momento de reflexión y de crecimiento interior que espiritualmente al hombre lo lleva a preguntarse, a cuestionarse y a reencontrarse consigo mismo, con sus afectos y también con Dios. También con Dios. Juan Pablo II decía, está también en su libro, ¿no?, que la salud es un estado de armonía profunda y plena de las esferas física, psíquica, espiritual y social, y no solo la
exclusión de patologías. Claro, porque uno siempre piensa que estar sano es no estar enfermo, ¿no? Y no es así. ¿No es así? ¿Por qué no es así? No es así, porque aún en circunstancias de enfermedad física, una persona puede tener muchos valores y encontrarse hasta bien. El ser humano, como es una integridad de diferentes esferas, es la esfera física, la esfera psíquica, la esfera espiritual y también la esfera social, que tiene que ver, no solamente se considera que estar enfermo es tener un deterioro de una de esas esferas. Es más, hasta desde el punto de vista de la salud física, es muy importante cuando acontece que esa salud está deteriorada, trabajar en las otras esferas, porque van en rescate de la esfera física. Entonces, es muy importante no considerar que solamente una persona está sana cuando no está con un deterioro físico particular. Eso no es estar sano. La salud es una vocación, es un proceso de trabajo permanente y es una interpelación hacia el centro de uno mismo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con un trabajo permanente? Porque la salud la realizamos a través de la vida cotidiana. Sí. La mejor manera de trabajar en la salud es trabajar en la vocación de cada uno. Y es la vocación a la trascendencia. Cuando una persona, sea la circunstancia física que atraviese, tiene una vocación y un sentido de la vida plena, esa persona supera las dificultades. La cuestión pasa por esa vocación, por trabajar en la vocación trascendente, en salir de nuestra esfera cotidiana superficial, interpelarnos a nosotros mismos y trabajar con ahínco en lo que es lo bueno. Claro, sería un poco encontrar el sentido de la vida. Encontrar el sentido de la vida. Esa persona que encuentra el sentido de la vida, que se compromete con las causas que cree de alma, esa persona, por más que tenga un problema físico, lo supera. Sí. Es más, hasta puede aprender de ese problema físico y trabajar muy bien. Porque el tema de fondo no pasa por estar perfecto físicamente. El tema de fondo pasa por estar feliz. ¿Y qué es estar feliz? Es estar en sintonía con uno mismo, en sintonía con los otros y buscar que espiritualmente uno siga creciendo. Doctora, ¿y cómo podemos conjugar el mundo en el que vivimos, donde los medios de comunicación nos muestran a la gente feliz, sin arrugas, joven, plena, con un físico bárbaro, pero que muy rara vez muestran esa otra faceta del ser humano? Pareciera que estamos en una sociedad elitista, donde el hombre vale, únicamente tiene un valor determinado si rinde a esa sociedad con los cánones que esa sociedad le impone. Pero del otro no se habla, como que se ocultara el dolor, y por eso quizás estamos avanzando con estas leyes que quieren terminar el dolor pronto. No suframos, ¿para qué sufrir? ¿Para qué mostrar? ¿A usted le parece que esto nos puede llevar a una nueva mentalidad? Yo pienso que el mensaje es paradójico, porque el mensaje que nos dan los medios no es la realidad. Ese hombre superficial, ese hombre donde se busca la belleza física por la belleza física en sí mismo, la rapidez, la eficiencia, la juventud, no son los valores que en la práctica tenemos la mayoría de los seres humanos. Hay una superficialidad en los valores, se perdió la perspectiva de los valores. Yo pienso que una cosa es lo que aparece en los medios, y otra de repercusión masiva, y otra cosa es lo que en la realidad de la vida se ve. Acontece. Sí, eso no es así, porque la gente no vive así.
hay una búsqueda espiritual del ser humano. Y yo pienso que lo que hay que cambiar es el paradigma cultural. El paradigma cultural y pasar de una sociedad que es tan elitista, que relega a grandes sectores de la población, los desvaloriza, los oculta, los destierra, y pasar a una cultura que sea lo que yo llamo ahí la cultura de la esperanza, que es la cultura que privilegia el ser sobre el tener, la caridad sobre el egoísmo y siempre la piedad, ¿no? Porque es una sociedad tan destructiva del ser humano que muchas veces se torna impiadosa con los más vulnerables. Tenemos por un lado una sociedad que nos muestra esquemas que no son los que verdaderamente vive el común de la gente, sí, que se alejan de una realidad. ¿Qué le podríamos decir desde este punto de un humanismo distinto, del humanismo real, yo diría, a quienes nos están mirando, cómo se puede acompañar a un paciente, acompañar al que sufre, acompañar a un adulto mayor? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, ahí hay dos temas para analizar. Sí. Uno es que el propio paciente tiene la oportunidad de hacer un trabajo interior. Eso es indelegable, solo él lo puede hacer. Y ese es un tiempo valioso que tiene. Es un tiempo de reencuentro consigo mismo, con sus afectos y con el ser que tiene adentro. Y eso lo tiene que hacer. Tenemos que madurar en el sufrimiento. Y a veces el sufrimiento nos hace madurar de manera rápida. Y el paciente, el consejo, si le puedo brindar algún consejo, es que no se aísle. Que no se aísle, que dialogue, que busque el diálogo con sus seres cercanos, que lo que tiene por manifestar lo manifieste, que hable con claridad, que salga de sí mismo. Después de hacer el proceso interior, que tenga la voluntad para salir y para expresar todo lo que él tiene adentro. Y por otro lado, para aquellos que los acompañamos, ya sea desde lo asistencial o desde lo familiar, es el respeto al que sufre. Y el respeto es estar al lado de él. Estar al lado de él, a veces a través del silencio, sin pedirle nada, solamente acompañándolo, expresándole nuestro afecto, nuestra compañía sincera, humildemente, sin imponerles condicionamientos, y bueno, y tratar de tener la madurez, porque es un momento de gran madurez, de poder llegar a manifestarle al que sufre nuestro amor. Yo siempre digo, ese es un momento en que la vida pasó, pero es el momento del amor, y es el momento de la generosidad en la expresión del amor. Para mí es eso, ¿no? No es compasión, es más que eso, es estar al lado del que sufre desde la mirada del amor, ¿sí? Y poderla de alguna manera expresar. Gracias, doctora. Vamos a un pequeño corte y seguimos. Que los jóvenes son muy inteligentes y tienen una capacidad y un entrenamiento mental por la vida que llevaron, por todo lo que es la informática que tienen acceso, que los hicieron seres muy intelectualmente muy inteligentes. Entonces yo pienso que hay que hablarles como personas inteligentes. Hay que sentarse y hablar, hay que buscar el diálogo con los jóvenes y sacar la riqueza que ellos tienen y tratar de plasmarla en la experiencia de vida de uno que tiene otra edad. Pero yo que tengo tantos hijos, y son de tu edad algunos, yo hablo mucho con ellos y aprendo de ellos. Entonces pienso que de los jóvenes hay que aprender.
Si el joven a veces está huraño o está enojado, bueno, habrá que buscarle la vuelta, tenerle un rato de paciencia e ir a su encuentro, porque la capacidad de amar el joven la tiene, la de razonar el joven la tiene, la voluntad la tiene, y lo único que hay que hacer es buscar el despertar eso. Me quedo con algo que dijiste recién: saber esperar y saber ir al encuentro. Creo que ese punto es muy importante también para el paciente, sí. ¿No es cierto? Como vos decías, cuando yo te pregunté qué hacíamos con el enfermo que tenemos en casa. No apurarlo, esperar sus tiempos, saber esperar. Y además quiero rescatar algo que decía Benedicto XVI hace muy poco. Él decía que toda la sociedad, a través de sus instituciones sanitarias y civiles, está llamada a respetar la vida y la dignidad del enfermo grave y del moribundo. Toda sociedad, y en particular los sectores relacionados con la ciencia médica, deben expresar la solidaridad del amor, la salvaguardia y el respeto de la vida humana en todos sus momentos de desarrollo, en todos sus momentos en que se esté desarrollando, sea cual fuera el momento. A veces ese momento es de alegría, de dolor. Nada es nuevo sobre la tierra. Simplemente quizás me quedo nuevamente con lo primero: saber esperar y salir al encuentro, saber respetar al enfermo, saber respetar sus tiempos. Quizás ese tiempo de dolor sea la puerta que tiene que abrir para encontrarse con Dios. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.